Buenos días, compañeros. Somos el equipo 5 integrado por Garduño Velázquez Maribel, Garfias García Brit Montserrat, Gaspar Espinosa Carla Nayeli y un servidor Gómez Castillo Miguel Ángel. Nuestro tema de exposición es declaración unilateral de la voluntad y enriquecimiento ilegítimo. Empezaremos con nuestra compañera Abril. Ok, voy a dar una pequeña definición de qué es declaración unilateral y se entiende que es la exteriorización de la voluntad sancionada por la ley, que implica para su autor la necesidad jurídica de conservarse en aptitud de cumplir voluntariamente en favor de una persona con la cual existe la prestación de la cosa. En las doctrinas podemos ver bastantes autores, pero para nosotros estos son los más importantes. En primera instancia tenemos a Gutiérrez y González, el cual dice que la declaración unilateral de la voluntad es la necesidad jurídica que tiene una persona llamada obligado a mantenerse en aptitud de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial, ya sea pecuniario o moral, a favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir o que existiendo eventualmente puede llegar a aceptar. Posteriormente tenemos a Manuel Bejarano Sánchez, el cual dice que la declaración unilateral de la voluntad constituye la segunda fuente particular de obligaciones y consagra la fuerza obligatoria de la manifestación de la voluntad de una sola persona, rompiendo con la tradición de proclamar que la voluntad del hombre solo era apta para engendrar obligaciones mediante el convenio, es decir, el acuerdo entre aquel que se comprometía, en este caso el deudor, y el que adquiría el derecho, acreedor. Por último, tenemos a Rafael Rojina Villegas, el cual dice que la declaración consiste en determinar si realmente puede un sujeto por su propia voluntad autoobligarse o en otras palabras, si no se requiere la voluntad del sujeto acreedor, de tal manera que baste solo la voluntad del obligado para que una vez exteriorizada con las formalidades legales pueda existir y regir la obligación. A continuación, mi compañera Maribel. Las ofertas al público, estipulación a favor de tercero y el poder son casos considerados declaración unilateral de voluntad. La oferta al público es hecha a toda persona que pueda tener conocimiento de ella, con la expresión de los elementos esenciales de una prestación que se ofrezca a cumplir, seria y hecha con el ánimo de satisfacer su oportunidad si fuere el caso. Podemos mencionar algunos ejemplos, como oferta de venta, promesa de recompensa y concurso con promesa de recompensa. Por su parte, la estipulación a favor de tercero es una declaración unilateral de voluntad en virtud de la cual el promitente, como parte de un contrato o en su testamento, determina una carga o modo consistente en que otra persona debe prometer que realizará específicamente una prestación a favor de una tercera persona. En este caso podemos decir que el deudor se denomina como promitente y este es el que se compromete frente a otra persona a la cual se le denomina estipulante a ejecutar una prestación en favor de un tercero. Pero es importante señalar que esta persona no forma parte del contrato, sin embargo, sí obtiene un beneficio. En la legislación tenemos que el Código Civil para la Ciudad de México toca este tema en el capítulo 2 y va del artículo 1860 al 1881. A continuación les citaré algunos, el cual dice, artículo 1860, el hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. Artículo 1864. Si se hubiera señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente u ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. Artículo 1866. En los concursos en los que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo. Por último, artículo 1881. La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, solo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los presente al cobro. Conforme a este tema, podemos mencionar la tesis 1897-78, la cual expone un caso de compañías aseguradoras.
Bueno, pues es importante mencionar que la voluntad como fuente de obligaciones se puede constituir en un contrato o en una declaración unilateral de voluntad, y en ambas produce consecuencias jurídicas, siempre que se trate de un fin lícito y también posible. Según el autor que ya citamos, Rafael Rojina Villegas, solo en las obligaciones contractuales se requiere el conocimiento y el consentimiento del acreedor para que éstas puedan hacer, y las obligaciones extracontractuales no es necesaria la intervención del acreedor para que se puedan constituir. Bueno, pues en este caso, en un cuaderno de concursos para asesores profesionales de seguros, la compañía aseguradora declara que en caso de fallecer un asesor que tenga derecho al premio de conservación, sus causavientes recibirán una cantidad determinada de pago inmediato y el pago de ciertas mensualidades iguales al importe de premio mensual vigente que estaba recibiendo el asesor al momento de su deceso. Ahora sigue mi compañero Miguel. Vamos a continuar con el enriquecimiento ilegítimo. Esta es la tercera fuente generadora de obligaciones y nosotros tomamos como base a 3 autores. Gutiérrez y González lo define como el acrecentamiento sin motivo o justificante que obtiene una persona en su patrimonio económico o moral en detrimento, directo en el primero e indirecto en el segundo, de otra persona. Mientras que Manuel Bejarano Sánchez nos dice al respecto que se trata de cualquier acrecentamiento sin causa jurídica de un patrimonio en detrimento de otro. Finalmente, Rafael Rojina Villegas establece que es todo enriquecimiento sin causa donde hay un cambio patrimonial que se traduce en beneficio para uno y en perjuicio para otro. De acuerdo con la tesis del licenciado Bejarano Sánchez, si se quiere hablar de un enriquecimiento ilegítimo de mala fe o mala intención, como se debe decir y como lo establece el artículo 1883, no se estará en el caso de que haya en verdad un enriquecimiento ilegítimo, sino que hay un hecho ilícito, y en ese caso se da al que se empobreció, no la actio in reverso, que es acción de reembolso, sino una acción en contra de un hecho ilícito. Por lo que hace al llamado enriquecimiento ilegítimo, cuando hay buena fe, le asiste la actio in reverso, que es una acción de indemnización. Vamos a continuar con nuestra compañera Carla. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunas características importantes del enriquecimiento ilegítimo. Y primeramente está que el hecho debe producir el enriquecimiento de una persona. Se entiende que es el incremento o aumento de valor que una persona experimenta en su patrimonio económico activo. También debe ocasionar el empobrecimiento de otra. Se entiende por empobrecimiento la disminución en detrimento efectivo, o bien puede ser la falta de aumento del activo pecuniario que una persona sufre en su patrimonio. Por otro lado, debe haber una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, es decir, debe existir una relación o conexión directa, pues de mediar un empobrecimiento que no esté relacionado con el enriquecimiento, no habrá esta fuente generadora de obligaciones según el código que se estudia, que en este caso es el Código Civil. Y por último, no debe existir una causa que justifique el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La causa significa la razón que ante la ley explique el empobrecimiento económico y el enriquecimiento económico. En consecuencia, la ausencia de causa implica que no haya un motivo lícito o ilícito. Continúa mi compañero Miguel. Bien, con respecto a la legislación, en el Código Civil para la Ciudad de México, podemos encontrar los artículos correspondientes de 1882 a 1895. Con respecto al artículo 1882, podemos decir que todo enriquecimiento a costa de otra persona debe tener una causa o razón jurídica que los justifique o explique, pues nadie debe enriquecerse sin motivo en perjuicio ajeno. El que se empobrece tiene la acción in reverso. Se trata de una acción estabilizadora del desequilibrio causado por el beneficio económico obtenido sin causa legal y no de una medida reparadora de todo el daño o pérdidas. En relación al artículo 1873, podemos decir que pago es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Hay pago de lo indebido cuando una persona entrega a otra por error
una cosa que no debía o ejecuta un servicio a favor de ella que no tenía derecho de exigir el que recibe. Se trata de un pago hecho por error, sea porque no existe obligación o porque existiendo la deuda, quien paga no es el deudor o a quien se paga no es el acreedor. Si tomamos como base el artículo 1884, podemos establecer que si el que acepta un pago de lo indebido lo hace de mala fe, es decir, a sabiendas de que quien paga no es la persona deudora o de que aquella no es la acreedora, está actuando dentro del campo de los hechos ilícitos y no solo debe devolver lo recibido sin abonar intereses y frutos percibidos o dejado de producir, además de responder de los menoscabos y perjuicios que sufre el que la entregó. Y finalmente, relacionado al artículo 1890, podemos comentar que este precepto consigna una excepción de la obligación de restituir la cosa recibida. El pago de lo indebido, como se señaló en el artículo anterior, es atribuible a la negligencia o al error del que cometió el pago, que no debe perjudicar al que lo recibe. Exigirle la restitución equivaldría a causarle un perjuicio por la pérdida de un crédito a su favor o por la imposibilidad de probarlo. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia, tenemos la tesis con un registro digital de 169300 que nos otorga el Semanario Judicial de la Federación. Y esta nos dice que el artículo 1882 del Código Civil para el Distrito Federal establece la figura del enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones, misma que tiene como fundamento sustancial el principio de derecho natural contenido en la frase: que ninguno aumente su patrimonio con daño e injuria de otro. Y bueno, por otro lado, encontramos la tesis con el registro digital 194119, que nos dice que conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo o sin causa, debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar como elementos lógicos de la acción los siguientes. Número 1, que haya empobreciimiento de un patrimonio. Número 2, que exista enriquecimiento de otro. Número 3, que medie relación de causa a efecto entre el primero y el segundo. Y por último, que no exista una causa jurídica que justifique ese desplazamiento patrimonial. Bueno, esto sería todo por nuestra parte.